Roland Barthes fue un crítico, teórico literario, semiólogo y filósofo estructuralista francés cuya obra transformó la teoría literaria y la semiología. Su trabajo, centrado en el análisis del lenguaje, la escritura y los signos, sigue influyendo en la comprensión contemporánea del significado y la interpretación. A través de su pensamiento, nos invita a cuestionar cómo construimos la realidad y damos sentido al mundo mediante los símbolos que nos rodean. En este análisis, profundizaremos en sus ideas para explorar cómo su enfoque sigue vigente en la actualidad. El mito. Mitologías, publicado en 1957, fue uno de los primeros libros de Roland Barthes. Esta obra recopila artículos previamente publicados en la revista Las Nuevas Letras, cuyo objetivo era desmitificar aquello que la sociedad burguesa presentaba como natural. Barthes desafió la idea intuitiva del mito como una explicación simplificada de la realidad, argumentando que, en realidad, los mitos son esenciales para cimentar el sentido común de las cosas. Como él mismo expresó: el mito no niega las cosas, su función es, por el contrario, hablar de ellas. Su análisis sitúa a los mitos dentro de un sistema semiológico de segundo orden. Para ilustrarlo, Barthes utilizó el ejemplo de una portada de Paris Match en la que un joven soldado negro saluda la bandera francesa. En el primer nivel de significación, los signos se vinculan directamente con los objetos, la tela es una bandera, el uniforme representa a un soldado. Sin embargo, en un segundo nivel, estos elementos adquieren un significado mítico. La imagen deja de ser solo la de un soldado y una bandera, y pasa a convertirse en una representación del imperialismo francés naturalizado. Francia aparece como una gran nación imperial, supuestamente cohesionada y universal, en la que todos sus súbditos, sin distinción de raza, sirven con lealtad. Para Barthes, el mito no se reduce a relatos fantásticos y arcaicos, es un mecanismo omnipresente en la sociedad moderna. Su función es transformar intereses históricos y contingentes, como la idea de Francia como nación universal, en verdades aparentes. Este proceso es esencialmente ideológico, despoja a los fenómenos culturales de su contexto y los presenta como naturales, eternos e inmutables. De ahí su siguiente afirmación: los vuelve inocentes, los funda como naturaleza y eternidad, les confiere una claridad que no es la de la explicación, sino la de la comprobación. Esa claridad es clave. El mito no argumenta ni explica, se impone con la fuerza de lo evidente. Es, al mismo tiempo, hipótesis y prueba, deseo y justificación. No busca convencer mediante el análisis racional, sino instaurar una percepción que no requiere ser cuestionada. En esta naturalización radica su eficacia como herramienta ideológica, no se presenta como una construcción social, sino como una realidad incuestionable. La muerte del autor. El nacimiento del lector se paga con la muerte del autor. Esta célebre afirmación de Roland Barthes revolucionó el arte contemporáneo y se convirtió en un pilar del postestructuralismo. Su impacto radica en el cuestionamiento de una noción arraigada en la crítica literaria tradicional, la falacia intencional, es decir, la idea de que el significado de un texto depende de la intención del autor. De hecho, este es el método que nos enseñan en la escuela. ¿Qué quería decir Cervantes cuando escribió tal cosa? Desde esta perspectiva, el autor se erige como una suerte de Dios creador, cuya intención define el sentido último de su obra. Barthes desafía esta visión en múltiples niveles. En primer lugar, sostiene que la escritura es un espacio donde la identidad se diluye. Cuando alguien escribe, no es el autor quien habla, sino el lenguaje mismo. Como señalaría Foucault más adelante, el autor es una función social. Esto implica que la creación no surge de la nada y que no debemos buscar en la mente del autor las respuestas a los enigmas del texto. Para Barthes, todo escrito es un entramado de citas y referencias provenientes de diversos contextos culturales. Escribimos de una determinada manera no como un acto de genialidad individual, sino como el resultado de una operación colectiva, la reorganización de materiales culturales preexistentes.
El autor, lejos de ser un creador absoluto, es un ensamblador de discursos. La consecuencia más radical de esta muerte del autor es la emancipación del lector. Si el significado de un texto no está fijado en la intención de su autor, se abre la posibilidad de múltiples interpretaciones. Cada lectura es, en cierto modo, una reescritura. El lector se convierte en creador de significado. El texto nunca está completamente cerrado. Sin embargo, Barthes no aboga por un relativismo interpretativo absoluto. Que el significado no dependa exclusivamente del autor no implica que cualquier interpretación sea válida. El sentido de un texto emerge de la interacción entre la obra y el lector, mediada por los códigos culturales y literarios de un tiempo y lugar determinados. No todo es interpretable de cualquier manera. Guernica, el cuadro de Picasso, no puede ser leído como una reflexión sobre la teoría de la relatividad de Einstein, por más que intentemos forzar esa lectura. El significado y la interpretación. Un texto no es solo una sucesión de palabras de la que se desprende un único sentido, casi teológico, como si fuera el mensaje de un autor Dios. Es, más bien, un espacio de múltiples dimensiones donde diversas escrituras convergen y se contrastan, sin que ninguna pueda considerarse la original. Esta cita, tomada de la muerte del autor, refleja la concepción bartesiana de la intertextualidad y la multiplicidad de significados en un texto. La metáfora espacial, un espacio de múltiples dimensiones, es crucial para comprender su visión del texto como una red de relaciones, más que como una secuencia lineal y monolítica. Para Barthes, el texto no es un enigma con una única respuesta, ni un secreto revelado por el autor Dios. Es, en cambio, un tejido, un fieltro compuesto por citas y referencias, lleno de tensiones implícitas que permiten diferentes interpretaciones dependiendo de la perspectiva desde la que se lea. La crítica a la idea de un sentido teológico está estrechamente relacionada con su teoría de la muerte del autor. Según esta teoría, la noción de un significado único y autoritario, determinado por el autor como una suerte de divinidad, debe ser rechazada. En su lugar, Barthes propone un texto como un conjunto de escrituras entrelazadas, en el que cada lectura activa nuevas conexiones y genera significados diferentes. La idea de la ausencia de una escritura original implica que todo texto es, en esencia, intertextual. Cada obra se encuentra en constante relación con otros textos, participando en un diálogo perpetuo con la tradición literaria y cultural. Esta visión desafía la noción romántica de originalidad y de genio individual, sustituyéndola por una concepción de la escritura como una práctica cultural colectiva. Las implicaciones de esta teoría son profundas para la crítica literaria. Si no existe un significado definitivo o primordial, la tarea del crítico ya no es descubrir un sentido único en el texto. En cambio, su rol consiste en participar activamente en la producción de significados a través de la lectura y la interpretación. El placer del texto. El texto que usted escribe debe probarme que me desea. Esta prueba existe, es la escritura. La escritura es esto, la ciencia de los goces del lenguaje, su Kama Sutra. Esta provocativa declaración del placer del texto marca un giro significativo en el pensamiento de Barthes, alejándose de un análisis estructural más rígido hacia una teoría del texto centrada en el placer y el deseo. La metáfora erótica no es casual. Barthes establece una analogía explícita entre el placer sexual y el placer textual, desarrollando una teoría que distingue entre dos tipos de satisfacción, el placer y el goce. Para Barthes, el placer se asocia con textos que confirman nuestras expectativas culturales y nos proporcionan una satisfacción cómoda. El goce, en cambio, es más perturbador y transformador, se vincula con aquellos textos que desafían nuestras expectativas y alteran nuestra relación con el lenguaje. La idea de que el texto debe probar que me desea sugiere una reciprocidad entre el texto y el lector que trasciende la simple transmisión de información. La escritura se convierte en un acto de seducción y la lectura en una forma de intimidad.
Esta conceptualización erótica del texto desafía las aproximaciones puramente intelectuales a la literatura, sugiriendo que la experiencia de la lectura es, en última instancia, corporal y afectiva. El punctum y la fotografía. El punctum de una foto es ese azar que en ella me despunta, pero que también me lastima, me punza. Esta cita proviene de La Cámara Lúcida, la última obra publicada de Barthes, en la que desarrolla una teoría profundamente personal y emotiva sobre la fotografía. En este libro, introduce una distinción clave entre dos conceptos, studium y punctum. La frase elegida captura la esencia del punctum, un concepto que ha transformado nuestra comprensión de la experiencia fotográfica. El punctum se refiere a un detalle involuntario en la fotografía que hiere o punza al espectador de manera personal y subjetiva. A diferencia del studium, que representa el interés cultural y educado que podemos tener por una fotografía, su contexto histórico, social o artístico, el punctum es completamente individual y a menudo irracional. Es ese elemento que interrumpe o punta el studium, creando una conexión directa y emocional entre el espectador y la imagen. Como Barthes explica. Por medio del studium, muchas fotografías captan mi interés, ya sea como testimonios políticos o como valiosos cuadros históricos. Es desde lo cultural, esta connotación está presente en el studium, que participo de los rostros, los gestos, los decorados y las acciones. El studium representa un enfoque racional y cultural de la fotografía, permitiendo analizar su contexto histórico y social. En contraste, el punctum es un impacto personal e intuitivo que trasciende la lectura general de la imagen. Mientras el studium nos ayuda a interpretar una fotografía como testimonio documental, el punctum emerge de un detalle inesperado que conmueve de forma subjetiva. Este elemento no puede ser planeado por el fotógrafo, sino que surge del azar y varía según el espectador. Así, la distinción entre studium y punctum desafía las teorías fotográficas centradas solo en la intención del autor o el contexto histórico. La semiología. La semiología es una ciencia de las formas, puesto que estudia las significaciones independientemente de su contenido. Barthes es ampliamente reconocido por sus contribuciones a la semiología, y esta cita refleja su compromiso con el proyecto iniciado por Ferdinand de Saussure varias décadas antes. La distinción entre forma y contenido es clave para comprender el enfoque semiológico de Barthes y su influencia en los estudios culturales. Al definir la semiología como una ciencia de las formas, Barthes subraya que lo importante no es el contenido específico de los signos, como las palabras o las imágenes. Lo fundamental son las estructuras y relaciones que hacen posible la significación. Por ejemplo, pensemos en un semáforo. El contenido son los significados asociados a cada color, rojo para detenerse, verde para avanzar, amarillo para frenar o tener cuidado. En cambio, la forma es el sistema subyacente de tres colores diferentes que hace posible estos significados. Un ejemplo que Barthes mismo utiliza es el de la moda. El contenido es el significado específico de cada prenda, un vestido de noche simboliza elegancia, unos vaqueros denotan informalidad. La forma, en cambio, es el sistema de oposiciones fundamentales, formal-informal, elegante-casual, caro-barato, que hace posible que la ropa pueda significar algo. Así, la forma es el marco estructural dentro del cual el contenido adquiere sentido. En ambos casos, lo que interesa a la semiología no es tanto el significado específico, que puede variar según la cultura o el contexto histórico. Lo fundamental es la estructura de relaciones y oposiciones, la forma, que permite que dichos significados existan y funcionen. Esta perspectiva formal no implica un desinterés por el contenido social o ideológico de los signos. Al contrario, al examinar las formas de significación, Barthes buscaba revelar cómo distintos sistemas semióticos construyen y naturalizan significados ideológicos. De esta manera, la semiología se convierte en una herramienta crítica que desvela lo que la sociedad presenta como evidente. La escritura. La escritura es precisamente ese compromiso entre una libertad y un recuerdo.
Esta afirmación, extraída de la primera obra significativa de Barthes, resume una tensión fundamental que atraviesa toda su teoría sobre la escritura. El concepto de grado cero busca teorizar la posibilidad de una escritura neutral o transparente, libre de las huellas de la tradición literaria y la ideología. La clave en esta cita es la noción de compromiso. La tensión radica en el conflicto entre la libertad del escritor, su deseo y capacidad de crear algo nuevo, y el recuerdo. Este último representa el peso de la tradición literaria, las convenciones lingüísticas y las expectativas sociales que inevitablemente condicionan todo acto de escritura. Siempre escribimos en el cruce entre lo que aportamos y la tradición que posibilita que podamos hacerlo. Barthes sugiere que toda escritura se sitúa en esta intersección entre la voluntad individual y la herencia colectiva. El escritor no puede liberarse por completo de las formas y convenciones heredadas, el recuerdo, pero tampoco está totalmente determinado por ellas. La escritura, entonces, se convierte en el espacio donde se negocia esta tensión. El grado cero representa un horizonte utópico, la posibilidad de una escritura que escape de las limitaciones sociales y literarias. Aunque Barthes reconoce que este ideal probablemente sea inalcanzable, lo presenta como un concepto crítico. Este nos permite explorar cómo los escritores negocian su relación con la tradición literaria y las convenciones sociales. El amor y el discurso amoroso. El lenguaje es una piel, yo froto mi lenguaje contra el otro. Es como si tuviera palabras a manera de dedos, o dedos en la punta de mis palabras. Fragmentos de un discurso amoroso es uno de los libros más fascinantes de Barthes y un fenómeno editorial en los últimos años. En él, Barthes explora la dimensión corporal y afectiva del lenguaje amoroso. Si antes se trataba de analizar el texto y sus formas, y luego sus interpretaciones, ahora se enfoca en el texto amoroso. La pregunta clave pasa a ser, ¿qué enuncia y cómo se expresa el discurso de un enamorado? Sin embargo, no se trata de pensarlo desde un lugar ideal, sino de corporeizar ese discurso, qué viscosidades tiene, cómo respira, por qué anhelo supura. En este sentido, la metáfora de la piel cobra especial relevancia. La piel es, a la vez, un órgano de separación y de contacto. El discurso del enamorado es como una piel, está en constante contacto con el otro, pero siempre experimenta un abismo que no puede atravesar. La fusión nunca llega a ser. Es también literal, cuando nos enamoramos, el lenguaje se eriza, y cada palabra se siente como una caricia. En ese momento, el contacto entre dos enamorados es un tacto compartido. En Fragmentos de un discurso amoroso, Barthes presenta el discurso amoroso como un sistema de figuras recurrentes. En este caso, hemos analizado la de la comunicación. Es importante destacar que estas figuras no son meras convenciones literarias, son gestos corporales y afectivos que se repiten a lo largo de la historia del amor occidental. Todas comparten un mismo centro de gravedad, el amante que habla es como un cuerpo que toca. La crítica. La crítica no es una traducción, sino una perífrasis. Esta breve pero profunda declaración resume la visión barthesiana de la crítica literaria y marca un punto crucial en los debates sobre la naturaleza y función de la crítica. Al rechazar la idea de que la crítica sea una traducción, Barthes desafía la noción tradicional de que el trabajo del crítico consiste en descifrar o desvelar un significado oculto y preexistente en el texto. La metáfora de la traducción implica que existe un significado original que puede ser fielmente transpuesto a otro lenguaje, una concepción que Barthes consideraba errónea. En cambio, Barthes propone que la crítica es más bien una perífrasis, un rodeo, una elaboración, una expansión del texto original. Esta conceptualización sugiere que la crítica es, en esencia, un proceso creativo y productivo, no simplemente interpretativo. El crítico no descubre significados ya establecidos, sino que participa activamente en la generación de nuevos significados, en constante diálogo con el texto. El crítico amplía el texto, lo revitaliza, lo introduce en nuevos contextos y épocas, explora, en definitiva, ese campo abierto e inacabado del significado que se despliega con la muerte del autor.
El crítico es un lector apasionado, uno que busca tensiones productivas y abre nuevas rutas interpretativas. La cultura y el poder. La lengua, como ejecución de todo lenguaje, no es ni reaccionaria ni progresista, es simplemente fascista, ya que el fascismo no consiste en impedir decir, sino en obligar a decir. La filosofía de Barthes es, ante todo, una filosofía del lenguaje en todas sus dimensiones, la interpretación, los signos, la imagen como texto, el discurso amoroso. En la lección inaugural que ofreció en el Collège de France en 1977, Barthes llevó a cabo un análisis profundo de la relación entre el lenguaje y el poder. Al afirmar que el lenguaje es fascista, Barthes no recurre a una figura retórica ni a una exageración, más bien, está señalando con precisión la naturaleza coercitiva del lenguaje. Tradicionalmente, se ha concebido el poder como algo que se ejerce a través de prohibiciones explícitas. Sin embargo, Barthes proponía una visión del poder y del lenguaje más sutil. El poder no se limita a prohibir, sino que nos obliga a decir las cosas de determinadas maneras, a organizar nuestro pensamiento dentro de estructuras preestablecidas. La distinción clave que Barthes hace es entre impedir decir y obligar a decir. El lenguaje no es simplemente un medio neutral de comunicación, es un sistema que impone formas específicas de pensar y expresarse. A nivel gramatical, nos obliga a precisar ciertas categorías, género, número, tiempo, incluso cuando éstas podrían no ser relevantes para lo que deseamos expresar. A nivel léxico, las palabras disponibles en una lengua determinan qué distinciones podemos hacer y qué aspectos de la realidad somos capaces de nombrar. A nivel discursivo, los géneros y convenciones establecidos limitan las formas en que podemos articular nuestras experiencias. La referencia al fascismo es particularmente significativa, ya que sugiere que esta coerción lingüística es sistemática y totalitaria. No podemos escapar del lenguaje ni utilizarlo sin someternos a sus reglas y categorías. Deseo que este video te haya resultado valioso. En ese caso, sugiero que te suscribas al canal para ver más contenido de este estilo. Hasta pronto.